muy buenos días a todos y a todas y muchas gracias por acompañarnos en esta actividad virtual. Para el ANAME de la Universidad de Costa Rica es un gusto, un honor que nos puedan acompañar en esta presentación de una serie de insumos que consideramos que pueden aportar bastante en diferentes aspectos de la inspección de las obras viales en el país, y también van a estar disponibles incluso también para consulta fuera del país o para ámbito municipal o nacional. Así que para nosotros es un gusto que se encuentren con nosotros, que hayan podido ingresar a participar a esta actividad. El día de hoy vamos a tener la presentación de 4 guías técnicas, son guías recomendativas de buenas prácticas para la inspección. Tenemos la guía de inspección para la construcción de pavimentos de concreto hidráulico, la guía para la inspección y reparación de deterioros en pavimentos de concreto hidráulico también, y la guía para inspectores para la colocación de sobrecapas de mezcla asfáltica en caliente, y también tenemos la guía para la inspección de las actividades de bacheo formal con mezcla asfáltica en caliente. Entonces, para iniciar la presentación de estas guías, vamos a tener, primero voy a presentar brevemente a los compañeros y compañeras que van a estar con nosotros. Vamos a tener con nosotros a la ingeniera Wendy Sequeira. La ingeniera Wendy Sequeira es la coordinadora de la Unidad de Auditoría Técnica de la ANAME de la Universidad de Costa Rica. También nos acompañará el ingeniero Mauricio Salas, que pertenece también a la Unidad de Auditoría Técnica de la ANAME. Y nos acompañará también el ingeniero Luis Diego Herra, también de la Unidad de Auditoría Técnica. Para iniciar con las presentaciones, quisiera darle la palabra a la ingeniera Wendy Sequeira para que pueda dar la apertura de esta actividad y posteriormente pasar a la presentación de cada una de las guías. Adelante, Wendy. Gracias, José David. Y buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Para nosotros es un gusto poderles presentar estas 4 guías, que esto ha sido un esfuerzo de toda la unidad de auditoría técnica por brindar una herramienta especialmente a inspectores, pero que también consideramos que puede ser de uso para ingenieros y todas las personas que requieran información en un lenguaje sencillo, con ilustraciones y procedimientos claros de estas 4 intervenciones que consideramos que son el día a día de las obras viales, y que a través de muchos años de observar las prácticas constructivas hemos querido promover las mejores prácticas a través de estas guías e incentivar el adecuado manejo de equipo, de prácticas de seguridad, entre otras muchas recomendaciones que hacemos a través de las mismas. La idea es brindarle, como les indiqué anteriormente, un documento que sea de campo, que sea de uso diario por parte de los que se encarguen de realizar estas actividades y los que se encarguen de inspeccionarlas. Más adelante vamos a tener un resumen de cada una de estas guías. Como se darán cuenta, realmente no se va a entrar en detalle en todas, sino que los que van a presentar las guías van a hacer un resumen para que ustedes las conozcan, para que también tengan un espacio para hacer preguntas, y finalmente vamos a enseñarles también dónde se pueden descargar, así como las listas de chequeo que también hemos hecho para que acompañen estos documentos y que sean también usadas de referencia para las labores que ustedes ejecuten o que están encargados de inspeccionar. Para nosotros realmente ha sido un esfuerzo de muchos años, y también quisiera agradecer especialmente a la gente que ha colaborado en la realización de estas guías, especialmente a Bianca Oviedo y a Pablo Arca, que fueron estudiantes avanzados de ingeniería civil que nos ayudaron con las confecciones de las guías de pavimentos rígidos, de construcción y reparación. Ellos ya son ingenieros, pero definitivamente hicieron una gran labor realizando estas guías. También a la compañera Sandra Solórzano, que nos ha apoyado con toda la parte de seguridad vial, a los compañeros del Centro de Transferencia de Tecnología, también de la NAME, Daniela Martínez, a Oscar Rodríguez por la divulgación y por todo el tema de diagramación y producto final de estas guías. Esperamos que sean de mucho provecho. También para mí es importante comentarles que tenemos ahí también un correo a disposición. En las guías viene un correo, porque también para nosotros es importante recibir la retroalimentación de los que lo utilicen, todas las posibles mejoras que ustedes consideren importantes. También creo que a nosotros nos serviría mucho para irlas mejorando. De hecho, las guías de bacheo y de colocación de sobrecapas asfálticas estamos presentando una segunda versión,
Ya hace varios años se había presentado una primera versión con mucho éxito. Sabemos que ha sido bastante utilizada y esta segunda versión incluye mejoras que los compañeros van a presentar. Bueno, también se me olvidaba agradecerle al ingeniero Alonso Ulate por su retroalimentación. Él también fungió como revisor de esas guías y nos ayudó con muchas recomendaciones muy valiosas. Estas guías recopilan información tanto a nivel internacional como nacional, como mejores prácticas constructivas que hemos visto en este país, y consideramos que es información muy valiosa que esperamos que sea del mejor provecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la ingeniera Wendy Sequeira, coordinadora de la Unidad de Auditoría Técnica de la NAME de la Universidad de Costa Rica, por la apertura para esta actividad. A continuación le vamos a dar la palabra al ingeniero Luis Diego Herra, también miembro de la Unidad de Auditoría Técnica de la NAME, para la presentación de las guías de inspección de sobrecapas asfálticas y también de bacheo con mezcla asfáltica en caliente. Así que muchas gracias, Luis Diego, y adelante, tiene la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, correcto. Perfecto. Bueno, yo les voy a presentar, como dijo José David, las guías para la inspección en la colocación de sobrecapas y de bacheos. En este caso, como comentó Wendy, esta es una segunda versión, una versión que se le hicieron algunos cambios, tal vez algunas actualizaciones de acuerdo con la normativa técnica existente, y además de eso, pues se incluyen algunas mejoras visuales y más insumos fotográficos. Entonces, esta presentación, digamos, esta guía está disponible en el repositorio de la NAME. Más adelante José David les va a explicar tal vez el paso a paso de cómo acceder a estas guías, pero realmente es bastante sencillo. Es un insumo que está, en este caso, en digital para todos los inspectores, y adicional a cada una de estas guías se encuentra una lista de chequeo que es una lista que la idea es que se maneje en campo, ¿verdad? Para verificar que cada uno de esos aspectos que están dentro de la guía pues se inspeccionen correctamente. En cuanto al contenido de la guía, como mencionó Wendy, esta guía compila un poco la literatura nacional con la internacional, y pues consiste en un insumo para la inspección en la colocación de mezcla asfáltica. Al final, la guía contiene unos ejemplos sobre buenas y malas prácticas constructivas que realmente le pueden dar una buena idea al inspector de qué cosas definitivamente no deberían realizarse y qué cosas pues son una muy buena práctica y pues que vienen a fomentar tal vez el buen desempeño de la sobrecapa o del bache en este caso. En cuanto al contenido de la guía, ambas guías, tanto la guía para la colocación de sobrecapa como para la guía de bacheo, tienen un contenido muy similar. Se parte de conceptos básicos, por ejemplo, qué es riego de liga, qué es mezcla asfáltica, cuáles son los tipos de baches, en el caso de la guía para bacheo. Esto como para poner un poco en contexto al inspector en caso de que tenga alguna duda sobre algún concepto. También se habla sobre densidades máximas teóricas, densidades, y bueno, todo esto para en caso de que durante la lectura de la guía haya alguna duda respecto a algún un concepto, pues ojalá esté ahí, ¿verdad? En ese glosario. Después viene un apartado de equipo y maquinaria. Se describe un poco para qué es el equipo. Al final de cuentas, el inspector debería verificar que todos los equipos estén funcionando correctamente. Después, un apartado de materiales, el apartado de procedimiento, que por lo general, digamos que es lo más importante y lo que digamos, lo que abarca más espacio en la guía, ¿verdad? Un paso a paso de qué es lo que se tiene que hacer para llevar con éxito la construcción de una sobrecapa o de un bacheo. Posteriormente, un apartado de cubicaje. Esto tanto para la guía de sobrecapas como para la guía de bacheos. ¿Qué es este cubicaje? Bueno, es un ejemplo, un ejemplo guiado de cómo realizar el cálculo de toneladas de mezcla asfáltica para poder cubrir una determinada área, ¿verdad? De acuerdo con el espesor de la mezcla asfáltica.
Esto es importante que el inspector lo haga, no solo, digamos, para saber cuánta mezcla requiere, sino también como para verificar que lo que esté en la boleta de recepción de la mezcla, pues coincida más o menos con lo que se está colocando. Obviamente, también hay que verificar que las vagonetas lleguen con marchamo, pero el cubicaje también es otra forma de garantizar o tener una mayor certeza de que lo que está llegando a campo efectivamente es lo que dice la boleta de la mezcla asfáltica. Posteriormente, las listas de chequeo que al final de la presentación José David les va a decir dónde las pueden descargar, y el anexo con las buenas y malas prácticas que les comentaba. Entonces, lo que voy a hacer brevemente es tal vez describir los apartados de la guía. Como comentó Wendy, igual, si hay alguna duda, pues ahí en el correo de auditoría técnica creo que se podrían aclarar ya en cuanto a alguna duda muy específica respecto al contenido de la guía. El equipo y maquinaria, pues se podría dividir en equipo de inspección, cámara fotográfica, termómetro, formulario de apuntes, la lista de chequeo. Y bueno, pues algunos organismos de inspección pues tienen sus propios formularios, ¿verdad? De chequeo, que pues también formarían parte de ese equipo de inspección. El equipo para preparar la superficie, perfiladora, en caso de que se necesite quitar, digamos, alguna superficie de la carretera, pues que esté dañada antes de colocar la sobrecapa, equipo de corte y sierra, barredora mecánica, cepillo o escoba y equipo de aire a presión. Esto es una buena práctica, no siempre se ve el equipo de aire a presión, pero en algunos frentes de obra sí lo hemos visto, y sí es un muy buen insumo, digamos, para limpiar la superficie, que realmente aporta bastante, en aras de garantizar que previo a la colocación de la sobrecapa, pues la superficie esté completamente limpia. El equipo para la colocación de la mezcla, un distribuidor de asfalto, en este caso la distribuidor de emulsión, la pavimentadora, vagonetas y rastrillos de nivelación, que serían estos rastrillos. El equipo de compactación, un compactador vibratorio de rodillo, y el equipo de acabado, que es un compactador llanta doble para sellar los vacíos superficiales, y un codal para garantizar que en las juntas la superficie de la sobrecapa pues esté completamente lisa, digamos, que no hayan desniveles, porque esto perfectamente podría afectar la regularidad superficial de la sobrecapa que se está colocando. Entonces el codal pues viene siendo un equipo para que se vaya verificando qué tan regular va quedando esa sobrecapa. En cuanto al procedimiento, como les dije, lo primero es la inspección del equipo, ¿verdad? Verificar que todo el equipo esté en buen estado, y posteriormente también, y de la mano a esto, un tema muy importante que tal vez muchas veces no se le da la importancia que merece, que es la colocación de los dispositivos de prevención y control de tránsito, de acuerdo con el Manual Técnico de Protección de Obra de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito. Sobre este aspecto se comenta un poco en la guía, sin embargo, pues tampoco es que se explican todos los detalles. Se hace referencia a este manual porque el manual realmente es bastante completo, y es el manual pues que se debería seguir en todos los casos donde se hace ya sea un bacheo, una sobrecapa o cualquier intervención en una carretera que implique un cierre parcial de la vía. Dispositivos de protección personal y seguridad ocupacional, hay un apartado de eso, y hay un apartado de trabajos preliminares a la colocación de la sobrecapa. Esto sería la colocación de bacheos. En este punto la guía cuenta con un enlace directo, como la guía es digital, cuenta con un enlace para la descarga de la guía de bacheos, que es la que vamos a ver ahorita. El sello de grietas, en caso de que hayan grietas superficiales que tengan que corregirse. Perfilado, que podría ser una opción, ¿verdad? En algunos casos se requiere hacer un perfilado. Y específicamente respecto al perfilado, pues es básicamente una remoción parcial de la superficie existente. Puede ser una superficie que está con cierto grado de
envejecimiento que requiere ser sustituida o con algunos deterioros superficiales. La idea del perfilado es retirar esa superficie de mezcla asfáltica que ya no cuenta con esas propiedades óptimas para el desempeño y dejar una superficie pues que es apta, digamos, que una superficie idealmente, digamos, lo más lisa posible. Entonces, para esto hay que tener ciertas consideraciones en cuanto a el estado de esta maquinaria, ¿verdad? Verificar que las puntas de la perfiladora estén en buen estado y al final de cuentas, este material pues tiene que ir a un plantel del MOP, porque este material pues sigue siendo parte de los activos de la administración y se le puede sacar provecho en otros proyectos. El barrido de la superficie, como les decía, puede ser en un nivel tal vez micro, con rastrillos, ¿verdad? Pero generalmente, bueno, se usa una barredora mecánica, ¿verdad? Para abarcar mayores superficies. Y también hemos visto, como les comenté en otros proyectos, el uso de sopladores. Posteriormente viene la colocación del riego de liga, ¿verdad? Que es un riego de emulsión que lo que hace finalmente es permitir la adherencia entre capas de mezcla asfáltica, y en este punto la guía hace igual referencia a otra guía que es específicamente para la colocación del riego de liga, riego de imprimación. Aquí vienen con todo el detalle, tasas de dosificación, temperaturas, cuidados que hay que tener. Entonces, obviamente tal vez no hacía falta ahondar tanto en la guía, puesto que hay una que es especial para eso y en la misma guía hay un enlace que directamente sirve para la descarga de este insumo, que es un insumo que recientemente se presentó en el ANAME. Recepción de la mezcla asfáltica. La mezcla asfáltica, bueno, entre las cosas que se menciona, ¿verdad? Es que debe llevar cubierta, sellada con marchamo, libre de contaminación, y precisamente por eso es que debe llevar cubierta, ¿verdad? No se sabe si en el camino, ¿verdad? Pues perfectamente puede llover, pueden caer ramas, entonces por eso tiene que llevar completamente cubierta y también para mantener la temperatura. Y finalmente, verificar y completar la boleta de despacho. Entonces, aquí viene un ejemplo de cómo es la boleta de despacho y con qué datos se debe llenar. Eso viene con detalle en la guía. Y de aquí también es importante el cubicaje, ¿verdad? Para verificar más o menos que estas toneladas que están llegando al sitio son las toneladas, o que dice la boleta que está llegando al sitio, son las toneladas que más o menos se vio que llegaron. Entonces, de ahí la importancia del cubicaje. La colocación de la capa asfáltica es el eje, digamos, fundamental, ¿verdad? Se debe manipular, se debe evitar manipular con exceso la mezcla asfáltica de forma manual. Se debe garantizar un espesor constante, pendientes transversales adecuadas. Con esto quiero decir los bombeos y el peralte, y el proceso debe ser lo más continuo posible. Para eso tiene que haber un suministro continuo de mezcla asfáltica. No se debe aceptar el uso de traba. Eh, para resumir un poco, la traba es básicamente la colocación de un espesor muy delgado de mezcla asfáltica sobre el riego de liga. Esto, la traba evidentemente no permite. Es una capa tan delgada que no permite ser compactada. Entonces, en el momento donde pasa la maquinaria pesada, pues el agregado tiende a triturarse y eso pues altera las propiedades de la mezcla asfáltica. No se deben limpiar las herramientas de colocación con diluyentes sobre la capa asfáltica. Esto obviamente para evitar deterioros. Y un aspecto muy importante es que en caso de lluvia el inspector debe detener la colocación de la mezcla asfáltica. La lluvia en este caso pues viene siendo un enemigo de la mezcla asfáltica, puesto que favorece la disminución de la temperatura y favorece un deterioro muy común, que es el deterioro por daño por humedad. La compactación, en grandes rasgos, básicamente la mezcla asfáltica no debe ser compactada en capas mayores a 10 centímetros, y siempre se debe garantizar una regla de dedo, que el espesor mínimo para compactar
tiene que ser 3 veces el tamaño máximo nominal del agregado. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un agregado de 12.5 milímetros de tamaño máximo nominal, el espesor mínimo puede ser 4 centímetros. Se recomienda que la etapa final de compactación se desarrolle garantizando una temperatura mayor a 85 grados. Temperaturas más bajas son temperaturas donde la mezcla asfáltica tiene un grado de rigidez que no permite que se compacte adecuadamente. Entonces recordemos que por las características de la mezcla asfáltica es un material cuya rigidez aumenta a temperaturas bajas. Entonces, no se recomienda que la compactación sea a temperaturas menores a 85 grados. Sin embargo, todo esto responde al tramo de prueba, ¿verdad? Y obviamente al certificado del ligante. El certificado, en este caso de Recope, viene con recomendaciones sobre temperaturas de colocación y temperaturas de compactación. El inspector tiene la responsabilidad de revisar la temperatura de la mezcla asfáltica en 2 o 3 puntos para cada descarga. Esto porque la temperatura en una descarga puede ser relativamente variable. Usualmente la mezcla asfáltica que está más cerca de la pared de la vagoneta, pues va a estar a una temperatura menor. Entonces, se recomienda medir esta temperatura en 2 o 3 puntos y revisar que se cumpla con el patrón de compactación establecido en el paño de prueba. Entonces ahí se definiría cuántas pasadas con el rodillo vibratorio y cuántas pasadas con el rodillo normal hay que realizar. Es recomendable partir la compactación desde las orillas hacia el centro para evitar desplazamientos de mezcla. Velocidades típicas de compactación van entre 1 y 3 metros por segundo y la etapa final de compactación se realiza con el compactador llanta doble para brindar un acabado final a la superficie. Finalmente se debe verificar el bombeo, preparar las juntas. Por ejemplo, antes de colocar mezcla asfáltica nueva, el borde debe estar cubierto con riego de liga suficiente. Aquí se puede ver en la imagen. Y las paredes deben ser verticales. Esto para evitar planos de falla y evitar, obviamente, que si una pared no es vertical, pues no se va a cumplir en los bordes, no se va a cumplir con el espesor mínimo de compactación. Al final de cada día, si quedó una junta vertical, esta junta debe hacerse una transición suave tipo cuña para evitar, bueno, daños a los vehículos que puedan transitar por ahí y evitar algún accidente. Y finalmente, luego de todo el proceso, hay que remover los desechos que muchas veces hemos visto que quedan a un lado de la carretera. Y finalmente, la guía, como les comenté, viene con un anexo de buenas y malas prácticas. Tal vez aquí rápidamente les voy a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, el perfilado debe eliminar toda la superficie deteriorada. No se vale, digamos, perfilar y que queden grietas, ¿verdad? Visibles, porque eso quiere decir que la mezcla deteriorada pues no se eliminó del todo. Como les decía, verificar la mezcla asfáltica la temperatura de la mezcla asfáltica en su descarga en al menos 2 o 3 puntos. Revisar que la vagoneta venga con el marchamo sellado. El inspector es el que tiene el deber de retirar el marchamo. Solamente el inspector. No se vale que sea algún funcionario tal vez de la empresa contratista porque ya pierde el sentido, ¿verdad? El sentido es que tal vez en este caso un representante de la administración sea el que valide que la mezcla efectivamente venía sellada y verificar en todo momento se cumplan con los espesores requeridos según el diseño. Algunas malas prácticas, bueno, contrario a lo que les decía, ¿verdad? Un perfilado que no sea completo, ¿verdad? Que se vean grietas luego del perfilado. Eso quiere decir que abajo no quedó mezcla asfáltica que tiene cierto grado de deterioro que finalmente podría reflejarse en la carpeta nueva que se está colocando. No se recomienda lanzar la mezcla asfáltica. ¿Por qué? Y en general no se recomienda manipular en exceso la mezcla asfáltica. Esto por temas de segregación. Entonces máximo 90 centímetros, ¿verdad? Pero en general no se recomienda manipular en exceso la mezcla asfáltica, no se recomienda colocar mezcla asfáltica bajo lluvia, por lo que les decía el daño por humedad,
Y el riego de liga debe ser uniforme, es decir, la superficie debe quedar completamente cubierta por riego de liga. No, no se vale que queden estas rayas porque son planos donde podría fallar, ¿verdad? Donde no hay completa adherencia y pues al final de cuentas los esfuerzos no se distribuyen de manera adecuada. Ahora les voy a explicar o les voy a detallar un poco sobre la guía de bacheos. Como les digo, es algo bastante breve y esta guía de bacheos tiene cosas muy similares, obviamente, a la guía de sobrecapos. Al final de cuentas, en ambos casos se trata de colocación de mezcla asfáltica y, como les decía, igual la pueden descargar de manera digital. José les va a explicar más adelante de qué manera, digamos, cómo es que se hace y también tiene una lista de chequeo para verificación en campo. Los contenidos son muy similares: conceptos básicos, equipo y maquinaria, materiales, procedimiento, cubicaje, listas de chequeo y el anexo de buenas y malas prácticas. En conceptos básicos, tal vez quería detenerme porque la guía, aparte de los conceptos que se muestran en la guía de sobrecapas, tiene el concepto de bacheo superficial y bacheo profundo. En este caso, tal vez como para comentarles, en este caso, bacheo superficial se refiere a un bacheo que implica la remoción solamente de la mezcla asfáltica, es decir, las capas de base, subbase y subrasante, pues no se tocan en este caso. Y bacheo profundo sería un bacheo que implica la remoción y sustitución de una capa de base, una sustitución parcial de subbase, y obviamente estas capas deben ser compactadas y con espesores de compactación máximos, ¿verdad? Igual que en la mezcla asfáltica, que se decía, por ejemplo, que no se podía compactar un espesor de más de 10 centímetros. Equipo y maquinaria. Equipo de inspección, nuevamente, cámara fotográfica, termómetro, formulario de apuntes. Ojalá, digamos, que estas cámaras tengan GPS, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto al final de cuentas permite tener una trazabilidad de en qué punto, por ejemplo, se vio una mala práctica, una buena práctica, o en qué punto había un deterioro. Entonces, de lo contrario, habría que ser muy específicos con el estacionamiento para poder tener trazabilidad. En cuanto al equipo para preparar la superficie, es muy similar dependiendo del tipo de bacheo. Hay bacheos, por ejemplo, que se hacen con perfiladora. Es una muy buena alternativa porque la perfiladora garantiza un buen acabado, ¿verdad? del bacheo. Y está la otra opción, que es con retroexcavadora, picos y palas, pero obviamente antes de entrar con la retroexcavadora a extraer la superficie deteriorada, pues hay que hacer un corte en el perímetro del bache. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita. Equipos para la colocación de la mezcla asfáltica, y básicamente son los mismos, ¿verdad? Distribuidor de emulsión, pavimentadora, vagoneta, los rastrillos de nivelación. En este caso es más común todavía el uso de carretillos y común, digo yo, en baches más pequeños, ¿verdad? Donde lo que se ocupa de mezcla tal vez no es tanto. Y obviamente una pavimentadora no va a poder, no es capaz de suplir tan poca mezcla. El equipo de compactación es un equipo mucho más pequeño y finalmente el compactador llanta de hule y un codal nuevamente para verificar el acabado del bache, ¿verdad? Que sea un bache que me provea una buena regularidad superficial, que muchas veces, y aquí es muy importante el tema de cubicaje, porque el tema de cubicaje va a garantizar además que el inspector sepa qué cantidad de mezcla asfáltica debe colocar para que el bache no quede insuficiente o que sea un bache donde se colocó mucha mezcla asfáltica y lo que queda es como un abultamiento, que obviamente cuando uno maneja sobre ese bache, pues se siente bastante incómodo. Procedimiento. Nuevamente, inspección del equipo, la guía para la colocación de dispositivos de control de tránsito, dispositivos de protección personal, y posteriormente hay que identificar y marcar las zonas dañadas. Idealmente, o lo que se recomienda es que a partir de la zona dañada
hay que remover 30 centímetros a cada lado. Que también es adecuado que el bache sea lo más rectangular posible. Es decir, estas figuras, ¿verdad? Aunque el deterioro esté solo acá, no es lo recomendable. Porque aquí, en estas esquinas, se dan concentraciones de esfuerzos que pueden hacer que el bache falle. Entonces, es más recomendable, entre más rectangular sea el bache, mejor. Entonces, posteriormente, cortar a lo largo del perímetro, que ya ustedes marcaron, esto con la sierra de punta diamantada, y posteriormente se remueve el material suelto. El material con una retroexcavadora, el borde puede ser con picos y palas, pero que hay que tener mucho cuidado acá de no dañar la superficie inferior, ¿verdad? Ya sea con el uso de retroexcavadora, con el pico o con las palas, ¿verdad? Entonces, tiene que quedar, digamos, lo más cuadrado posible. Y ahorita vamos a ver algunos en el anexo de buenas y malas prácticas. Colocar y compactar el material de relleno, se aplica, digamos, si hay que colocar un material granular en capas no mayores a 20 centímetros. Posteriormente, aplicar el riego de liga. Si se colocó una capa granular, pues vendría siendo como un riego de imprimación. Nuevamente, aquí se podría acceder a la guía de colocación del riego de liga. La recepción de la mezcla asfáltica aplica lo mismo, ¿verdad? Llenar la boleta, el inspector tiene que recibir el marchamo, verificar la temperatura y verificar visualmente que la mezcla, que la vagoneta pues llegue lo suficientemente cargada. Colocación y compactación de la mezcla. El material no se debe lanzar. Lo que les decía, eh, si digamos se tiene que colocar a una altura menor a 90 centímetros para que no se segregue. Y antes, digamos, cuando ustedes colocan la mezcla asfáltica, hay que colocar un poco más de mezcla asfáltica de la que visualmente pareciera que se necesita, porque la mezcla que se coloca es una mezcla suelta. Posteriormente, con la compactación, lo que uno esperaría es que la mezcla pues se densifique y quede a nivel. Es decir, si yo coloco desde un principio la mezcla para que quede a nivel, es como es una mezcla sin compactar, sin densificar, cuando uno la compacte, pues va a quedar al final un bache que no fue suficiente para completar la superficie. Y esto, como les digo, este cálculo de cómo determinar esto, eso está detallado en el apartado de cubicaje. Entonces, posteriormente a la compactación, se verifica el nivel del bache, se aplica un sello en los bordes, idealmente esto es con arena y emulsión, para evitar que el agua ingrese acá. Esto es muy importante en estos bordes de acá, porque para que el corte en las esquinas quede completamente vertical, la sierra tiene que cortar un poco acá. Entonces, muchas veces hemos visto que esto de aquí no se sella y es un punto donde obviamente puede ingresar agua y eso puede deteriorar el bache. Entonces, ese es el al que me refiero acá. Y finalmente, se remueven todos los desechos. Nuevamente, buenas y malas prácticas, tal vez voy a dar un poco algunos ejemplos. Por ejemplo, vean acá este bache donde se respetan los 30 centímetros a cada lado, es decir, el deterioro está aquí, pero el bache no se coloca a ras del deterioro, sino que se le dan 30 centímetros a cada lado para garantizar que se está removiendo toda la superficie deteriorada. Utilizar equipo de sierra de disco para realizar el corte del bache. Eliminar la superficie agrietada, como les decía, puede ser incluso hasta con perfiladora. El afinado de las esquinas, por ejemplo, se puede hacer con una barra para que quede totalmente vertical o mediante un pico. Muchas veces en las esquinas cuesta mucho, digamos, que con la retroexcavadora se logre eliminar toda la superficie, entonces este acabado se hace ya sea con un pico, con una barra, y la limpieza de la superficie. Puede ser con escobas, con barredoras
o con sopladores. La aplicación del riego de liga. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque dependiendo del tamaño del bache, tienen que hacerse manualmente. Es decir, no se puede usar el aspersor que se utiliza comúnmente en sobrecapas. Y entonces aquí lo que hay que verificar tal vez es que sea una aplicación uniforme, es decir, que no queden huecos, pero que tampoco se dé un exceso de emulsión donde de la emulsión quede emposada. Además de eso, las paredes del bache también deben cubrirse de emulsión para garantizar la adherencia en todos los puntos. Posteriormente, la compactación puede ser mediante un rodillo o mediante un compactador manual. Malas prácticas. Bueno, que el bache no cubra toda el área deteriorada, que las paredes del bache no queden rectas, que la superficie del bache sea irregular, que el bache, por ejemplo, no se haya calculado bien, entonces luego de compactar, vean que no quedó completamente liso. Entonces esto obligaría a quitar el bache y hacerlo de nuevo, porque no se puede colocar una mezcla asfáltica tan delgada. Por lo que les decía, ¿verdad? Que se debe compactar al menos 3 veces el tamaño máximo nominal del agregado. Entonces, por eso es tan importante el cubicaje en baches de mezcla asfáltica. En este caso, bueno, ahí que se utiliza una retroexcavadora, ¿verdad? Para compactar, ¿verdad? O contaminar. Vean que aquí esto es una capa intermedia. La retroexcavadora pasó encima y pues compactó o contaminó esta superficie, ¿verdad? Que lo ideal es que esté lo suficientemente limpia como para que se garantice la adherencia. Además de eso, no se abarcó toda la superficie deteriorada. Esto otro, ¿verdad? Que aquí se lanza la mezcla asfáltica y esto genera segregación. Superficie del bache irregular. Recordemos que debe ser lo más cuadrado posible. Bache terminado, por ejemplo, que no está al ras de la superficie, lo mismo que vimos, o lo contrario, que se colocó mucha mezcla, entonces quedó como un abultamiento. Y esto genera superficies de ruedo irregulares, como lo pueden ver acá. Colocación de mezcla bajo lluvia también es otro aspecto que no debe hacerse. Y el corte, vean aquí, no se selló. Por lo tanto, vean aquí este bache. Ante condiciones lluviosas, pues se ve que está bastante saturado. Y eso es lo que se quiere evitar precisamente con el sello en los bordes. Eso serían, digamos, las prácticas y tal vez un resumen muy breve del contenido de las guías, pero que los insta a ustedes también a descargarlas y ver, digamos, el paso a paso que se detalla bastante bien, creo yo, en las guías. El tema de las preguntas, no sé si se maneja al final o... Sí, muchas gracias al ingeniero Luis Diego Guerra. Diego, tenemos una pregunta, entonces creo que podríamos aprovechar para resolverla de una vez y luego continuar con las otras presentaciones. La pregunta concretamente es de Andrea Zamora y nos pregunta, ¿dónde se define la temperatura de colocación de la mezcla asfáltica en caliente? La temperatura mencionada en la guía. Bueno, la temperatura de colocación depende de la temperatura que esté en el certificado del ligante asfáltico. Entonces, dependiendo del ligante, esa temperatura podría variar y se tiene que definir en concreto en el bache de prueba. Es decir, la guía ofrece, digamos, una recomendación de que la temperatura de compactación podría iniciar entre 120 grados y que no sea menor a 85, que la temperatura de compactación, de colocación, tiene que ser un poco más alta para prever que obviamente en el momento que ustedes extiendan la mezcla asfáltica, la temperatura de esa mezcla va a disminuir repentinamente. Es decir, porque ya no está, como ya no está la vagoneta, pues esa mezcla va a tener, digamos, un diferencial térmico mucho más elevado. Entonces, básicamente lo que se busca con la temperatura de colocación es que sea un poquito más alta que la temperatura de colocación para que en el momento de que la mezcla se esté colocando, pues se pueda compactar adecuadamente. ¿Cómo se define
formalmente esta temperatura con el bache de prueba. Entonces, con el bache de prueba, ustedes dicen, bueno, yo coloqué esa mezcla asfáltica a 140 grados y con, digamos, con el procedimiento constructivo que yo tengo y también con las características climáticas del lugar donde yo estoy, la temperatura de compactación, cuando yo la coloqué a 140 grados, ya pude garantizar que estaba a 120 grados. Entonces depende mucho también del sitio. Si ustedes están colocando en un lugar muy frío, digamos, tal vez eso podría hacer que la temperatura baje mucho y eso haga que entonces ustedes tengan que considerar una temperatura de colocación un poquito más alta. Pero en la guía básicamente se recomienda la temperatura de compactación, que es la temperatura, en este caso, la más importante, que es donde se lleva a cabo esa densificación. ¿Qué es una densificación? Que tiene que rondar más o menos el 8% de la densidad máxima de la mezcla. Bien, muchísimas gracias, Luis Diego. Eh, por favor, puedan seguir poniendo sus preguntas o sus comentarios, cualquier consulta en el chat para poder atenderlas. Vamos entonces a continuar con la presentación de las otras dos guías que estarán a cargo del ingeniero Mauricio Salas, también miembro de la unidad de auditoría técnica de la NAME UCR. Así que Mauricio, adelante. Gracias, José. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por su participación. Vamos a dar una breve explicación de las... Ahí la pueden ver, la presentación. Sí. Okay. Vamos a dar un breve resumen de las guías. Estas guías de concreto hidráulico. Es una guía que es un poco más extensa a estas guías de sobrecapas y bacheo asfáltico. Llevan un poco más de detalle del proceso constructivo, entonces creemos que es bastante clara, es bastante sencillo el lenguaje que se utiliza, y básicamente es esta guía, aquí pueden ver la portada para que la puedan identificar a la hora de bajarla en la misma página que hemos estado hablando, y básicamente es una guía que se circunscribe en la técnica de concreto simple articulado. ¿Qué significa esto? Concreto simple, para los que no están familiarizados con el lenguaje, concreto simple significa que es un concreto que no tiene acero de refuerzo. El acero que se usa para estos pavimentos es un acero para otros propósitos, no para reforzar el concreto en sí. Y es conocido por sus siglas en inglés JPCP, que es básicamente concreto simple articulado. Vamos a ver por qué es articulado. Articulado es porque cuando colocamos barras en las juntas de cada una de las losas, y esas barras nos van a ayudar a transmitir o transferir la carga de una losa a otra. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando está cargada una losa, esa losa no se va no va a resistir sola la carga del tránsito, sino que va a ayudarse transfiriendo carga a la losa que sigue o a la losa anterior. De esa forma, esa transferencia ayuda a que las losas por sí solas no sufran las cargas individuales, por decirlo así. Aquí abajo podemos ver, podemos ver aquí en la fotografía, estos son el tipo de barras que se colocan, y obviamente aquí a este lado iría la siguiente losa. Aquí abajo podemos ver un esquema donde podemos ver un sistema de losas que no tienen barras de transferencia y un sistema de losas que sí tienen barras. De esta forma, vean que si no tiene barras, si la carga está en una losa, la siguiente losa ni siquiera se está dando cuenta que hay una carga. Sin embargo, si poseemos esas barras, se está transfiriendo la carga y entonces estamos ayudando a que la losa no resista por sí sola. Además, podemos ver el esquema donde tenemos las losas. Esto normalmente a veces
se piensa, tal vez gente que no está muy familiarizada con las técnicas de colocación, que se colocan losas individuales por sí solas. Realmente lo que se coloca es paños de concreto y luego se realizan cortes para que se vayan formando las losas. Entonces vamos a tener juntas transversales, juntas longitudinales, además las dovelas que van entre las losas para la transferencia de carga, y además vamos a usar barras de amarre que vamos a ver poco a poco para qué sirven. Normalmente un pavimento de concreto lleva una estructura abajo que es importantísimo, porque el concreto por sí solo no es que va a resistir las cargas porque ya el material es muy resistente, sino que necesita tener una base de apoyo suficiente para que esas losas se mantengan en una posición adecuada para resistir esas cargas. Las losas van a resistir la mayor parte de la carga. Sin embargo, necesitamos una base de apoyo suficiente para que esas losas se mantengan en buen estado y se mantengan en su lugar. El equipo de maquinaria, bueno, normalmente vamos a ver, aquí vemos algunas fotografías de ejemplos de cosas que se van a ir viendo, donde están descritos en las guías. Podemos hablar de colocación de concreto por medio de chompipas, lo que llamamos las chompipas o caminos de transporte de concreto, o sencillamente con el transporte de concreto en vagonetas, que posteriormente va a ser colocado en sitio y colocado ya sea con pavimentadoras o colocación manual. Las sierras, ¿verdad? Para los cortes, que son las juntas que habíamos visto. Esto va a ser que ya formemos las losas individuales, luego de colocar un paño largo de concreto. Acordémonos que al colocar un paño largo de concreto, entre más largo sea, vamos a tener dos efectos. Si el paño es muy largo de concreto y lo dejamos sin cortes, se va a flexionar mucho y eso va a fomentar agrietamientos por la carga y por el mismo peso de la losa, que es bastante grande. Pero además vamos a fomentar agrietamientos por contracción. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el volumen grande de concreto empieza a contraerse al ir perdiendo el agua por evaporación, los volúmenes se van haciendo más pequeños y eso lo que tiende es a agrietar el concreto. Exactamente lo que pasa por ejemplo, con una arcilla donde está húmeda y en el momento que va secando empieza a separarse y agrietarse. Es exactamente lo mismo que pasaría con el concreto, tal vez menos agresivo que en una arcilla, pero lo que se trata de hacer es que con los cortes esos volúmenes se vayan haciendo más pequeños y se pueda controlar mejor el agrietamiento por contracción de las losas. Obviamente esto va a depender mucho de las condiciones climatológicas que se coloquen, las condiciones. Por ejemplo, este aparatito rojo que vemos aquí es un aparato que nos va a servir para medir, por ejemplo, la temperatura ambiental, la humedad relativa y además la velocidad del viento que esté en ese momento. Vamos a ver por qué es tan importante medir estas condiciones en colocaciones de concreto, precisamente en vistas de eliminar un poco la contracción del concreto para que no se agriete. Aquí vemos, por ejemplo, una manta, que eso es una técnica que se utiliza para dar una microtextura al concreto, para que ayudar un poco a que el concreto no quede liso y ayude a los vehículos que al pasar no haya una facilidad para que derrapen, lo que vamos a llamar una resistencia al deslizamiento. Y esto, además de esto de esta tela, se utiliza otra técnica de transversal que vamos a ver más adelante también. Podemos ver aquí aditamentos también que pueden hacer más mecanizado la colocación y el acabado de las losas de concreto. Importantísimo medir la topografía para controlar, por ejemplo, espesores, medir, por ejemplo, bombeos, igual como en cualquier pavimento, donde necesitamos evacuar el agua lateralmente. Y vibradores, en este caso vibradores de aguja, muy utilizado para la colocación manual.
o vibradores también de rodillo que se utilizan en este tipo de técnicas. Como les decía, muy importante la preparación de la superficie, ¿verdad? Digamos, la base de apoyo de una losa es importantísima para que se vaya a dar un buen desempeño de las losas, ya que ellas por sí solas no puede que vayan a fallar y digamos las reparaciones por fallos de este tipo que sencillamente son importantísimos, pueden ser bastante caras y pueden dar muchos problemas, por lo que la preparación de la superficie es básica para un éxito en un pavimento de concreto y en general en un pavimento de cualquier tipo. Generalmente hablamos de tramos de prueba, ¿verdad? Como hablamos de tramos de prueba, tramos con mezcla asfáltica, también debemos conocer cuál es el comportamiento del concreto en el sitio, con las condiciones climáticas, el tipo de suelo, el tipo de apoyo que estamos obteniendo. Y es importante valorar en sitio no solo una mezcla que ya fue diseñada, sino ver cómo se comporta en el campo. Posteriormente, aquí vemos la colocación de formaletas. Esto es lo que llamamos formaleta o encofrado fijo. Esto es para colocaciones de concretos de forma manual. Es importantísimo que estas formaletas queden bien fijadas al suelo, puesto que la presión que puede ejercer el concreto a la hora de colocarse puede moverlas y eso va generando irregularidades. Esto que ven aquí son canastas con dovelas. Básicamente las canastas lo que hacen es mantener la dovela o las barras de transferencia de carga que hablábamos al principio en su posición a la hora de colar el concreto. Pero una vez que se coloca el concreto, ya las canastas no tienen ninguna función más que haberlas mantenido en esa posición. Y básicamente lo que se busca es mantenerlas en la mitad del espesor de la losa para que y alineadas, ¿verdad? Porque para que se dé una transferencia de carga efectiva. Producción del concreto, ¿verdad? Es muy importante seguir todo lo que se diseñó para ese concreto. Para eso se hace un diseño donde se mida la relación agua-cemento. El agua en el concreto es básica para para llegar a una resistencia que se solicita. Entonces, para eso sabemos que, por ejemplo, el concreto es importantísimo para una resistencia a compresión, ¿verdad? Eso es para lo principal que el concreto va a funcionar. Sin embargo, para losas de concreto, llega a cobrar mucha importancia lo que es la resistencia a la flexotracción, que es básicamente lo que llamamos el módulo de ruptura del concreto. Básicamente, así, a grandes rasgos, viene siendo más o menos una séptima, casi una octava parte de lo que resiste a compresión el concreto. Entonces, esto es importante porque las losas siempre van a estar sometidas a fricción. Entonces, para eso es importante tomar en cuenta este parámetro. Importante el asentamiento, ¿verdad? El asentamiento, lo más importante en el concreto es que la resistencia sin embargo, con parámetros como el asentamiento, como el contenido de aire, podemos darnos cuenta si se están siguiendo o si se está controlando el concreto que se produjo de acuerdo al diseño y medir en campo antes de la colocación estos parámetros para ver si no hay desviaciones en el concreto que se diseñó. Importante la temperatura, como vamos a ver más adelante. ¿Por qué? La colocación del concreto. Importante en esto, como les decía, la tasa de evaporación. Por eso es que les hablaba de la humedad relativa, de la velocidad del viento, de la temperatura del concreto. De acuerdo con estos parámetros, que deben ser muy bien controlados, podemos conocer cuál va a ser la tasa de evaporación del concreto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tan rápido está saliendo el agua del concreto? ¿Por qué es tan importante el agua en el concreto? Porque el concreto está hidratando las partículas de cemento para que vayan reaccionando y vayan ganando resistencia. Entonces, si el agua se evapora rápidamente, vamos a tener dos efectos. Vamos a tener el efecto de que no está ganando suficiente resistencia el concreto en el tiempo que necesitamos
Y además, si se pierde el agua muy rápidamente, vamos a tener el efecto de contracción del concreto y eso es lo que va a generar grietas por contracción, lo que hablábamos al principio. Posteriormente, también cuando se coloca el concreto es importante estas barras que vemos aquí al lado, eso es lo que llamábamos barras de amarre, y básicamente son barras corrugadas que van a ayudar a mantener unida con la estructura del lado el concreto. O pueden ser barras que vayan a unir dos losas de concreto que vayan paralelas. Esa es la función básicamente de la barra de amarre. Y en esto hay que ser muy claro en la diferencia. No es lo mismo barra de amarre que las dovelas. Cuando hablamos de dovelas, hablamos de transferencias de carga. Son barras lisas que van a tener cierto movimiento dentro del concreto para que haya esa función de transferencia de carga. Las barras de amarre simplemente son para unión y son barras que son corrugadas. Por eso necesitan esa corrugación para que mantenga esa unión. Ahora, en la colocación del concreto podemos hacerlo de forma manual, como vemos aquí. Aquí se coloca el concreto, viene la chompipa, descarga y por medio de coales vibratorios vamos acomodando el concreto, ayudándonos también con vibradores de aguja para sacar el aire que existe en el concreto. Lo que llamamos evitar que se hagan los famosos hormigueros dentro del concreto. Si quedan hormigueros, van a quedar vacíos, van a quedar aire dentro del concreto, lo que va a hacer es que el concreto, a pesar de que se fue diseñado para cierta resistencia, pues no va a trabajar efectivamente ante las cargas. Entonces, para hacer esto, necesitamos utilizar una técnica adecuada de vibración del concreto, donde sabemos, dependiendo del vibrador que utilicemos, va a tener un radio de acción y va a hacer que vaya densificándose óptimamente el concreto sin el exceso de vibración, porque si se da el exceso de vibración, lo que vamos a hacer es que se va a segregar. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si se vibra en exceso, las partículas más gruesas se van a ir al fondo y las partículas más finas van a quedar en la superficie. Y lo que queremos es que en todo su espesor tengamos una graduación adecuada del concreto. También podemos colocar el concreto con pavimentadora. Obviamente esto va a dar mejores resultados. Esto tiene la ventaja de que a la hora de colocarlo podemos colocar concretos que tengan menor cantidad de agua y cuando hablamos de menor cantidad de agua podemos hablar de que la resistencia se asegura todavía más. Cuando hablo de menor cantidad de agua es el agua suficiente para que logre hidratar el cemento. O sea, no es que entre menos agua sea mejor, sino que es la menor cantidad de agua, pero suficiente para que hidrate el cemento. Con pavimentadora podemos inclusive utilizar aditamentos donde las barras de amarre ya no son colocadas de forma manual, ¿verdad? Pueden haber colocaciones de barras de amarre de forma mecánica. Incluso las dovelas ya se pueden colocar de forma mecánica, ya nos olvidamos de utilizar canastas para la colocación de dovelas, sino que la misma máquina las va colocando y además la misma maquinaria va vibrando el concreto, sacando el aire del concreto y enrasándolo, dejándolo ya prácticamente listo sin necesidad de formaleta lateral o formaleta fija como la vimos anteriormente de forma manual. Además, las pavimentadoras, al igual que las pavimentadoras de concreto asfáltico, muchas veces utilizan guías para ir colocando una regularidad requerida en un proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Que la regularidad sea lo más parecido a un plano perfecto para evitar irregularidades que hagan que pueda hacer que los vehículos no transiten de forma segura, pero además que se minimicen los costos de operación de un vehículo. Y además, las irregularidades lo que pueden hacer es que si un vehículo va brincando en una carretera, eso van a ser esfuerzos adicionales que el concreto o el pavimento tienen que soportar. Entonces, entre más plana sea la carretera, esos esfuerzos se van minimizando y la carretera se hace más durable. El acabado, ¿verdad?
se coloque manual o se coloque con pavimentadora, el acabado es muy importante. Entonces esto que vemos aquí es lo que llamamos el flotado. Y este flotado puede ser de forma manual o puede ser de forma mecánica también. En nuestro país, el flotado normalmente es manual, porque hemos visto que ha dado mejores resultados, pero bueno, son opciones que se pueden manejar. Por ejemplo, aquí ven esta pavimentadora con su flota. Esta herramienta que vemos aquí es la flota, se llama flota, y esta es de forma mecánica. Posteriormente aquí vemos aquí la tela de yute, donde va en el sentido longitudinal dando una microtextura al pavimento. Pero además necesitamos hacer un ranurado, como lo ven aquí, con cerdas de acero, en el sentido transversal, para darle una mayor textura a la superficie, para darle ese agarre que hablábamos a los vehículos. Esto normalmente en nuestro país es muy dado que se hace de forma transversal. Y bueno, a mi criterio es lo mejor, porque esto ayuda incluso a que el agua salga de forma más rápida lateralmente. Sin embargo, hay países donde este ranurado o este texturizado se hace de forma longitudinal, que también es eficiente en el sentido de darle resistencia al deslizamiento a la superficie de concreto. Sin embargo, como les digo, en nuestro país es normal que se haga de forma transversal. Todos estos detalles se pueden ver en la guía y esto es básicamente un resumen rápido. El curado, ¿verdad? Muy importante. Les hablaba de la tasa de evaporación. Entre más rápido salga el agua del concreto, es menos la resistencia que va ganando y además se acelera el agrietamiento por contracción de un concreto que apenas está ganando resistencia. Entonces, para eso es importante lo que llamamos el curado. ¿Qué significa esto? Capas de una capa que hace que se cubre el concreto y que el agua no salga tan fácilmente. Entonces, la otra manera es de estar hidratando el concreto permanentemente, como lo vemos en la fotografía de abajo. Sin embargo, la técnica más utilizada es utilizar estas membranas para evitar que el agua salga rápidamente y se mantenga dentro del concreto, y al menos dentro de 28 días, que es donde se mide la resistencia final del concreto, el agua siga reaccionando con el cemento y siga ganando la resistencia que buscamos. Y posteriormente, importante las juntas que les hablaba, que vienen siendo hechas por cortes, y eso es lo que va formando ya las losas individuales, que generalmente vienen siendo de losas que pueden llegar a de 3,50, 4 metros, y de longitud más o menos parecido, ¿verdad? 4 a 4,5 metros, que es lo que normalmente se utilizan en el país. Cada una de esas juntas es importante que se sellen. ¿Por qué? Porque acuérdense de la base de apoyo que les hablaba de las losas. Si no tenemos una buena base de apoyo, las losas se van a descalzar, van a estar susceptibles a que se muevan con el paso de las cargas, y eso se va a acelerar si el agua penetra debajo de estas losas. Si el agua penetra, se empieza a socavar la base de apoyo, quedan losas que pueden quedar en voladizo o pueden quedar en el aire y son muy susceptibles a que se quiebren. Entonces, por eso es que es tan importante la base de apoyo y por eso es que es tan importante el sello desde las juntas. Esto es una operación básica en el mantenimiento de un concreto, ¿verdad? Un concreto, por más resistente que sea, siempre es importante al menos darle un seguimiento del sello de estas grietas, al menos cada 2 años, darles una evaluación y sellarlas en caso de que se vayan perdiendo estos sellos. Ahora, rápidamente, la guía habla de, igual que como la de mezcla asfáltica, de prácticas adecuadas. Por ejemplo, a la hora de colocar, es importante humedecer la base, de la base de apoyo, antes de colocar el concreto. ¿Para qué es esto? Acuérdense la importancia del agua dentro del concreto. Entonces, si la base de apoyo está seca, lo que va a hacer es que va a absorber el agua que tiene el concreto.
si absorbe el agua, entonces vamos a afectar el proceso de ganancia de resistencia del concreto. Las guías de las pavimentadoras para la nivelación, la regularidad superficial, evitar segregar el concreto, ¿verdad? Lanzándolo de alturas muy excesivas, mayores a 1 a 1.5 metros. El control de calidad con cilindros y con vigas. Normalmente hacemos cilindros para medir la compresión del concreto y acuérdense que para medir la resistencia a la fricción, entonces aquí entra la importancia de las vigas que se vayan a hacer para control de calidad. Y ahí pueden ver algunas prácticas adecuadas en la guía. Esto es un resumen. Prácticas inadecuadas, por ejemplo, dovelas mal alineadas van a ser más bien perjudiciales para el concreto. No van a dar una transferencia efectiva y más bien van a generar esfuerzos que son malos para el concreto y van a generar deterioros cerca de las juntas. Cortes, por ejemplo, los cortes que se hagan para hacer las juntas tienen que ser en un momento preciso, precisamente porque si no se hace en ese momento preciso, ya el agrietamiento por contracción puede adelantarse y empezar a hacerse donde el concreto quiera. Por eso es importante conformar las juntas en el momento preciso. Bueno, eso sería la guía de construcción y posteriormente, seguido, voy a hablar de la guía de reparación, que es para inspección para reparación de deterioros. Ya conociendo un poco sobre la construcción de pavimentos de concreto, ya podemos hablar sobre lo que es mantenimiento de estos pavimentos. ¿Qué tenemos que hacer primero que todo? Identificar los deterioros. Una vez que identificamos los deterioros, podemos darnos cuenta de cuál viene siendo el motivo de por qué se está generando este deterioro. Como les hablaba anteriormente, el sello de las juntas es importantísimo que se mantenga. Si esto no se mantiene, como les decía, empieza a penetrar agua y empieza a socavar la base de apoyo y eso puede generar mayores problemas. Entonces, antes de que este sello se vaya a deteriorar, es importante estarlo evaluando constantemente y sellándolo en caso de que se vaya perdiendo. Además, es importante que en estas juntas, acordémonos que va a haber una transferencia de carga entre losa y losa, o sea, eso quiere decir que hay movimiento entre losa y losa, aunque no se pueda percibir fácilmente a la vista, pero hay cierto movimiento. Entonces, si hay una junta que no está sellada y se empiezan a meter piedras dentro de esa junta, a la hora que hay esos movimientos, lo que van a hacer es que se van a ejercer presiones en esas juntas y se van despostillando o quebrando esos bordes de las juntas. Cada vez la abertura se va haciendo más grande y el problema se va haciendo mayor. Por ejemplo, ven aquí algunas fracturas, por ejemplo, que se van dando en las juntas, y eso es precisamente por una falta de mantenimiento preventivo de estos elementos. Grietas longitudinales, las grietas se pueden dar por múltiples motivos, ¿verdad? Puede ser hasta motivos de fallas de la base de apoyo, fallas del mismo suelo, donde hayan fallas técnicas, por ejemplo, que no haya lateralmente no haya un confinamiento adecuado, entonces el terreno se mueve y van generando grietas longitudinales importantes. Además, por ejemplo, grietas de esquina se pueden dar precisamente por lo que hablaba de socavación de la base de apoyo. Al pasar las cargas, estas esquinas van quedando en el aire y las cargas van haciendo que se vayan quebrando. Grietas transversales, ¿verdad? Grietas que pueden darse igual por alguna cierta socavación que haya abajo de la losa, puede ser por procesos constructivos mal hechos, donde hayan deflexiones excesivas de la losa, se vayan quebrando de forma transversal. Pueden ser múltiples motivos que se necesita saber el origen para lograr atender esos problemas que se van dando. Se habla de grietas de borde, donde ya se mezclan lo que son grietas longitudinales con grietas transversales, se van haciendo bloques sueltos
donde ya es totalmente perceptible a la vista, al paso del tránsito, el movimiento de sus bloques, y esto lo que va haciendo es que definitivamente va afectando la base de apoyo, donde el agua va penetrando muy fácilmente y cada vez más, y va generando lo que vamos a ver más adelante, que es un bombeo de finos, donde se va perdiendo el material de la base de apoyo. Ya llegar a este tipo de agrietamientos por bloques, ya esto es algo que no es deseable, ¿verdad? Ya mucho antes de esto, tiene que haber un mantenimiento preventivo para evitar que la intervención tenga que ser mucho más cara y mucho más profunda, incluso tocando capas de la estructura. El pulimiento de acelerados, ¿verdad? Muy normal en cualquier pavimento donde por el paso de las cargas o de los vehículos se van puliendo las superficies. Si los agregados no son tan resistentes al pulimento, entonces se van acelerando de una forma mucho más rápida y esto va generando peligrosidad a la hora de que los vehículos pasen y tengan problemas en su frenado o en las curvas, por ejemplo, donde pueden derrapar. Y sobre todo si la superficie se encuentra mojada. Esto que vemos aquí de periodos superficiales, ¿verdad? Lo que les hablaba de los agrietamientos por contracción, si el concreto no se cuida en esas primeras etapas de ganancia de resistencia, empieza a tener microfisuras en la superficie que con el tiempo se pueden ir haciendo más grandes e incluso, como vemos aquí en las fotografías, pueden haber desprendimientos de partículas y eso va generando mayores problemas a futuro. Entonces, por eso la importancia de esos primeros días del concreto a la hora de colocarlo, cuidarlo, evitar que la tasa de evaporación sea alta y evitar que estos agrietamientos por contracción se vayan dando. Escalonamiento, ¿verdad? Muchas veces puede que haya fallas en la capa de apoyo y haya losas que se bajen o que se desnivelen respecto a las otras. Entonces eso va generando gradas que al paso del tránsito van generando golpes que el tránsito da en esos filos y eso va generando mayor problema en la capa de apoyo y además se va haciendo mucho más inseguro el paso del tránsito en estas superficies. Entonces, hay algunas cosas que se pueden ir haciendo para evitar estas gradas que se van haciendo, que muchas veces pueden llegar a ser muy grandes. Igual escalonamiento no solo entre losas, sino entre la capa de rueda o la calzada y el espaldón. Y esto es lo que les hablaba del bombeo de finos. Cuando se empieza a dar mucho agrietamiento, una junta no se sella bien, empieza a meterse el agua y con el paso de las cargas empieza a perderse esa capa de apoyo, empiezan a flexionarse más las losas, empiezan a quebrarse más y con el paso del tránsito y cuando está saturada la capa de apoyo empieza a salir el material granular que está abajo, empieza a salir a la superficie, se empieza a perder el volumen de esa capa de apoyo, se empiezan a flexionar todavía más las losas y empiezan a quebrarse, empiezan a aflojarse y ya es un deterioro que necesita definitivamente una sustitución total, dependiendo del grado que lleguemos. Por eso la importancia del mantenimiento preventivo. Entonces, ya como soluciones a estos deterioros, primeramente, lo básico de cualquier pavimento de concreto es sellar las juntas. ¿Verdad? Aquí estamos hablando de sellado de juntas, no estamos hablando de sellado de grietas todavía, ¿verdad? Con esto podemos evitar que el agrietamiento se vaya a acelerar, pero además mantener en su condición inicial el pavimento, que vaya a tener un desempeño adecuado. Entonces, para esto es una regla que debe estarse evaluando cada año la condición de los sellos, cada año o cada 2 años, dependiendo del tránsito que exista. Ahora, dependiendo
del deterioro que exista, podemos hablar de sustituciones a espesor total de la losa. Son daños que ya pueden ser daños muy grandes, entonces hablamos de deterioros muy profundos, donde incluso hay que tener cuidado de que no se vaya a afectar la base y que se tenga que reponer la base y darle una compactación adecuada a esa base antes de colocar el concreto nuevo. Muchas veces son daños tal vez superficiales, donde sencillamente se puede hacer una reparación a un espesor parcial sin tener que llegar hasta lo más profundo de la losa. Posteriormente, por ejemplo, en caso de escalonamientos o en caso de superficies que ya sean muy lisas, un cepillado sería adecuado, siempre y cuando tomando en cuenta que se puede estar disminuyendo el espesor. Sin embargo, hablamos de cepillados que son de milímetros, que pueden generar una superficie mucho más segura. Posteriormente, también podemos hablar de nivelaciones de losas que donde hayan perdido bases de apoyo, se pueden inyectar, por ejemplo, lechadas de concreto para nivelar y reponer este material que hay abajo y que puedan nivelar las losas. Por ejemplo, cuando una losa ya empieza a tener problemas por transferencia de carga, se pueden o sustituir las dovelas que ya existan o poner dovelas donde no existían para que ayude a distribuir las cargas del tránsito. Y por último, como igual, prácticas adecuadas a la hora de reparar concretos, pavimentos de concreto. Por ejemplo, dovelas donde tal vez se hizo una demolición de alguna losa, que las dovelas hayan tenido una afectación, ya este tipo de dovelas hay que sustituirlas. Sellos que queden muy superficiales o que salgan de la superficie ya son sellos que se afectan por el paso del tránsito, entonces es importante que queden a cierta profundidad de la superficie. Y obviamente, ¿verdad?, cuidar de que las losas que vayan a quedar no hayan tenido alguna afectación. Y ya con eso termino la presentación de ambas guías. Bien, muchísimas gracias al ingeniero Mauricio Salas de la Unidad de Auditoría Técnica de la NAME UCR. Tenemos varias preguntas, pero antes de pasar a responder sus preguntas, vamos a mostrar muy rápidamente a dónde pueden ustedes acceder a estos recursos, tanto las guías como unas listas de chequeo que vienen referenciadas dentro de las guías para que puedan servir como recomendación o como referencias a la hora de realizar inspección de los temas que hemos presentado hoy. Entonces, para esto, vamos a mostrar acá en el navegador. Vamos a mostrar acá en el navegador cómo ustedes ingresando a la página del repositorio de la NAME, que es el laname.ucr.ac.cr/inclinada repositorio, o haciendo la búsqueda desde Google, repositorio de la NAME, van a llegar a esta plataforma. Entonces aquí no solamente están estos productos, sino están absolutamente todos los documentos que ha emitido la NAME, tanto informes como estudios, publicaciones especiales, artículos, y también insumos como estos que estamos presentando hoy. Entonces, ustedes lo que tendrían que hacer es ingresar, si quieren luego buscarlos, por si no tienen a mano los links que les hemos compartido en el chat, pueden ingresar en la caja de búsquedas poniendo listas de chequeo, por ejemplo, y entonces esas listas de chequeo a las que se hacen referencia dentro de las guías de las cuales nuestros compañeros ya han hablado, pueden buscarlas acá en esta caja con la lupa y van a encontrar una lista asociada a cada una de las guías que presentamos. Entonces, estos son una ayuda, digamos, de referencia, de recomendación, porque por supuesto que cada institución define cuáles son exactamente sus rubros, sus ítems que quieren incluir en los chequeos, pero como referencia tenemos esta herramienta que estamos poniendo a disposición y ustedes pueden ingresar a cada una de estas para conocer el contenido y poder utilizarlas. Entonces, para verlas en detalle, vamos a ver, por ejemplo, esto. Esta es la lista de chequeo para la inspección de la construcción de sobrecapas asfálticas. Entonces, ustedes pueden tanto descargarla acá
por ejemplo, y para imprimirlas o utilizarlas de forma digital porque fueron hechas como un PDF editable, entonces ustedes pueden incluir sus datos, por ejemplo, la fecha ahí, como lo pueden ver, 23 de noviembre, si fuera el día de hoy, 23 de noviembre del 2021, y así sucesivamente con cada una de los campos que vienen en esta guía. Aquí pueden, a la hora de revisar, marcar lo que ya chequearon que está presente en el frente de obra, por ejemplo, y también otras actividades que se van a ir encontrando en cada una de las listas de chequeo. Por ejemplo, aquí tienen el equipo necesario, la colocación de los dispositivos de control y prevención de tránsito, dispositivos para el equipo de protección personal, trabajos preliminares para la colocación de la sobrecapa asfáltica, por ejemplo, el bacheo, sello de grietas, perfilado. Entonces, cada una de estas actividades que ustedes ya han visto en su frente pueden ir marcándolas y así es una guía para que se puedan apoyar. Como les mencionábamos, esto tiene acá al final un correo en el cual nos encantaría poder recibir sus opiniones, sus observaciones y su retroalimentación para poder mejorar estos instrumentos que, como les mencionamos, son una referencia, digamos, no son normativos, pero son una referencia para que los diferentes organismos encargados de hacer inspección, por ejemplo, en contratos o también en municipalidades o también en la red vía nacional, se puedan apoyar y tener alguna referencia. Y lo mismo a nivel internacional para todos los que nos acompañan de otros países, que se puedan apoyar en esto y tener una referencia para utilizarla como una lista de chequeo o una lista de verificación, como también se le dice en otros lugares, y para las actividades en los frentes de obra. Entonces, esta es para las sobrecapas asfálticas. También tenemos la lista para la inspección de bacheos, para la inspección de la construcción de pavimentos de concreto hidráulico, que eran las últimas guías que teníamos, y para la inspección y reparación de deterioros en pavimentos de concreto hidráulico. Entonces, esto queda también a disposición de ustedes accediendo, como les mencionaba, a la página del repositorio de la NAME, donde pueden hacer una búsqueda como listas de chequeo y ahí les va a salir. Y si no, también nosotros estaríamos facilitando los links a través de los correos con los cuales ustedes se inscribieron para esta actividad. Entonces, dejo por acá esta demostración para pasar a responder las preguntas, para lo cual me gustaría tal vez tanto Mauricio como Diego pudieran estar atentos para ver cuál de los dos podría atender cada una de las consultas que tenemos por acá de los participantes. Vamos a hacer la primera pregunta de Ana Mariela. Respecto al bacheo con mezcla asfáltica en caliente, quería saber si en la guía viene alguna recomendación de la emulsión para el sello superior. Lo anterior, pues hemos visto proyectos donde se indica que se selló, inclusive se presentan fotos del sellado, pero a los días se revisa y la emulsión parece que se lavó, pues la grieta se sigue viendo. Esto con respecto al bacheo con mezcla asfáltica en caliente. Bueno, la guía específicamente no establece una recomendación de emulsión, sin embargo, por las características de las emulsiones, recomendaría una emulsión CRS2, que es una emulsión de rompimiento rápido y de alta viscosidad. Eso aunado que hay que agregarle un poco de arena, entonces eso la volvería un poco, o evitaría tal vez el riesgo de que ingrese tal vez por la superficie que se quiere sellar. Gracias, Luis Diego. Tal vez el ingeniero Mauricio Salas nos puede ayudar con la siguiente pregunta de Jorge Eduardo Fenel. Se entiende lo de la traba, es decir, no hacerlo, pero queda marcado la llanta de los equipos que se llevan la mezcla asfáltica en caliente para su posterior colocación, ¿verdad? Es un tema que se ha discutido en ocasiones anteriores. ¿Qué alternativa se podría utilizar o qué se podría comentar al respecto en este punto? Sí, gracias. Bueno, sí, esto de la traba ha sido un tema que muchas veces lo que hemos visto es que se utiliza en sitio y muchas veces ni siquiera se analiza si es necesario hacerlo o no es necesario hacerlo. Muchas veces lo que se presenta es que se coloca la emulsión asfáltica como riego de liga y nos hemos dado cuenta de que muchas veces no se le da el tiempo suficiente para que la emulsión rompa. Entonces esto lo que va a ayudar es que se dé fácilmente esa
ese desprendimiento de la emulsión en la superficie. Entonces, lo primero de esto es darle suficiente tiempo para que la emulsión rompa. Segundo, hemos visto diferentes superficies, ¿verdad? No es lo mismo colocar una mezcla asfáltica sobre un material granular o mezcla asfáltica sobre mezcla asfáltica existente. Y hemos visto que la traba lo utilizan mucho en cualquiera de las dos condiciones. Entonces, es más susceptible a que haya ese tipo de problemas sobre una superficie granular que sobre una mezcla asfáltica existente. Entonces, cuando hay problemas de desprendimiento es precisamente porque muchas veces se dan ese tipo de problemas donde la superficie no está barrida adecuadamente. Y además, ya en el caso de que definitivamente no haya manera de que se pueda evitar este desprendimiento, pues entonces lo que se hace es que tal vez se hace un polvoreo que le llaman en las huellas donde va a pasar la vagoneta, nada más. Pero el problema es que esta traba normalmente se hace excesivamente en todo el área donde se está bachando. Y muchas veces ni siquiera, a veces es necesario que la misma vagoneta entre a la superficie que se está interviniendo. Entonces lo que tratamos es de que esto no se haga bajo ninguna circunstancia, pero bueno, también entendemos que hay algunas excepciones en las que se pueden tomar algunas medidas y pueden ser estos de colocar este polvoreo que llamamos en las huellas. Muchas gracias, Mauricio. Tenemos otra pregunta de David Sequeira. ¿Cuál sería la medida de la barra? Esto con respecto a pavimento rígido, de la barra que debe ingresar a la losa siguiente. Sí, de las duelas. Sí, normalmente, bueno, es común utilizar barras como digamos, podemos hablar de 50 centímetros, donde quedan exactamente a la mitad y 25 centímetros van en la losa anterior y 25 en la losa siguiente. También esto va a depender mucho de la cantidad de duelas que se vayan a colocar en la junta. Pero normalmente digamos que podemos andar en un número, para decir un número normal, vamos en barras de 50 centímetros por ahí. Muy bien. Otra pregunta de Douglas Alfaro. ¿Debajo de las losas se puede realizar un mejoramiento de la superficie natural? Supondría que es de la superficie existente. No entendí muy bien la pregunta. ¿Será? Debajo de las losas se puede realizar un mejoramiento de la superficie. Tal vez se está refiriendo como a la rasante. Bueno, normalmente una losa va colocada sobre una estructura de pavimento. Entonces, no sé si ese mejoramiento a qué se referirá o si se referirá a que si se afectó la capa de apoyo, se puede mejorar esa capa de apoyo. Si esa es la pregunta, pues sí, claro. Lo que pasa es que en este caso, para mejorar esa superficie de apoyo, posiblemente habría que demoler la losa, mejorar la superficie de apoyo y colocar material nuevo. A menos que, como les explicaba, sea tal vez una socavación de la base de apoyo y sencillamente se hace un hueco en la losa, se inyecta lechada asfáltica, lechada de concreto o de cemento y se nivela la losa y ya con eso se repone el vacío que se generó debajo de esa losa. No sé si a eso se referirá con la pregunta. Ok. Otra pregunta que tenemos por acá de Margot. ¿Cuánto es el revenimiento? Bueno, el revenimiento es algo importante, ¿verdad? Eso va a depender mucho del diseño que se esté utilizando. Ya desde el momento que se hace el diseño sale una recomendación de revenimiento que se vaya a utilizar en sitio, ¿verdad? Ojalá en el sitio antes de la colocación, porque de nada nos sirve medir un revenimiento una hora antes de que se vaya a colocar. Pero bueno, el revenimiento lo que nos dice es cuánto está la consistencia de ese concreto, a ver si está más o menos con las características con las que se diseñó. Ahora, muchos concretos se les puede colocar algunos aditivos. Entonces es importante verificar si los requerimientos para ese concreto específico tiene especificaciones de revenimiento o asentamiento, como también se le debe llamar, o medido sin el aditivo
y posteriormente cuando se le coloca el aditivo, ¿verdad? Son dos revenimientos diferentes. Entonces habría que ver las condiciones de cada proyecto y los requerimientos que se pidan. Pero normalmente un revenimiento, por ejemplo, si hablamos de una colocación manual, tiene que ser un revenimiento suficiente para que sea un concreto trabajable. Y si hablamos de un revenimiento bajo, ya es un revenimiento que por ejemplo, si hablamos de revenimiento de 50 milímetros, es un concreto que posiblemente se va a colocar con pavimentadora. Ok. Tenemos una pregunta de don Juan Carlos Barrantes. Mauricio, ¿se incluyó en la guía la técnica de cross stitching para la reparación de losas? Bueno, no sé el nombre en inglés, yo supongo, no sé si se estará refiriendo al cosido. Si es en ese caso, sí se incluyó, que básicamente es una técnica de cuando existe un agrietamiento importante, entonces se hace un cosido de la losa por medio de barras de acero. Eso lo que hace es que las barras de acero van a hacer que el concreto se mantenga en su posición y posiblemente es necesario, ¿verdad?, sellar ese agrietamiento para que el agua no penetre. En el país, yo nunca lo he visto, nunca he visto que se haya utilizado. Sin embargo, es una técnica que se utiliza, es conocida a nivel internacional. No sé si estaré contestándole. Bueno, sí, aquí lo veo en el chat, que sí Sí. es el cosido de grietas. Y sí, entonces la respuesta rápida es sí se incluye. Ok. Don Carlos Villalobos nos consulta. ¿Se está utilizando bacheo en frío en alguna ruta nacional o municipal en el país? ¿Se sabe si existe limitantes en su uso? O sea, sea por falta de producción local de emulsión, costos, tecnología, equipo. ¿Las hojas de chequeo y buenas prácticas para asfalto en caliente se puedan adaptar igual a la aplicación de asfalto en frío? Bueno, yo no tengo conocimiento de si en rutas municipales se estará haciendo, pero en rutas de la red vial nacional no es la práctica. De hecho, en los ítems de conservación vial no viene, digamos, esa técnica de bacheo con mezcla asfáltica fría. Eh, Respecto a los cuidados, bueno, esta técnica, como es a partir de una emulsión asfáltica, normalmente uno de los cuidados los cuidados vienen dictados por el fabricante, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que esta mezcla, digamos, viene en sacos y se tiene que procurar, digamos, siempre el saco que quede completamente sellado, porque si no la emulsión asfáltica por sus características va a romper y en el momento que la mezcla asfáltica rompe, pues esa mezcla asfáltica fría ya, ya no va a funcionar, es decir, se va a tener que calentar a una temperatura superior a los 100 grados para que pueda ser trabajable. Entonces, depende también mucho del fabricante y desconozco, digamos, cómo es que funciona, digamos, ese suministro de emulsión con Recope. Bien, tenemos una pregunta que yo creo que es importante para aclarar conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre concreto y cemento? Porque a veces se habla, digamos, se quiere hablar de lo mismo utilizando ambos términos. Entonces, ¿cómo podríamos aclararlo de una forma sencilla? Sí, es muy dado esa confusión. Básicamente el cemento es un componente del concreto. El cemento es lo que utilizamos para que reaccione con el agua y por medio de agregados y arena logramos formar el concreto. Entonces, cuando hablamos de concreto es la adición de cemento, agua y agregados. Agregados, estamos hablando de piedra y arena. Entonces, esa es la gran diferencia. Muchas veces gente habla de cemento como si fuera el material de concreto que se coloca en las losas, pero realmente el cemento es un aditivo, digamos, que forma el concreto. Correcto, ya aquí en el chat algunos participantes se habían aclarado esa pregunta. Dice don Luis Martínez, el cemento no tiene agregados, el concreto sí, como lo explicaba también Mauricio. Tenemos una pregunta de Margot Kelka. ¿Es factible el bacheo con tratamiento bituminoso superficial y profundo en pavimentos con tratamiento superficial doble? Me parece que pregunta.
Sí, claro, digamos, si uno tiene una superficie con tratamiento superficial, lo correcto es que el bacheo igual vaya a ser con un tratamiento superficial. Entonces, y la técnica sería como la construcción de un tratamiento superficial, ¿verdad? Colocar emulsión, agregado, barrer, emulsión y la segunda capa de agregado. Si es profundo, que pensaría que es en la mayoría de los casos, porque un tratamiento tiene un espesor muy delgado, habría que sustituir un poco, digamos, del material granular y conformarlo y compactarlo. Pero lo adecuado es que si uno tiene un tratamiento superficial, el bacheo, digamos, las superficies que se deterioren se cubran nuevamente con emulsión y agregados, que sería el tratamiento superficial. Bien, tenemos un buen aporte también del Gustavo Mora de la Municipalidad de Curridabat que nos indica, en Curridabat hemos realizado reparaciones menores con asfalto en frío sobre la pregunta anterior con muy buenos resultados, pero se ha utilizado como un mecanismo de emergencia en caminos de bajo tránsito. Entonces, agradecemos a don Gustavo también por hacer el aporte de su experiencia en la discusión. Y don Juan Carlos Barrantes nos comenta, es importante empezar a incorporar la técnica de emulsiones en frío, especialmente para bacheos de emergencia en tratamientos superficiales. Es muy importante las técnicas de preservación, tales como Fox Hills. Con esto creo que estamos respondiendo todas las preguntas por el momento. Les agradecemos a los ingenieros Mauricio Salas, Diego Herra, a la ingeniera Wendy Sequeira por su participación en esta actividad y les agradecemos a cada uno y a cada una de los participantes que se han conectado para poder participar y darnos la oportunidad también de compartir estos insumos que desde la unidad de auditoría técnica con el apoyo de diferentes participantes y compañeros y compañeras del ANAME UCR hemos puesto a disposición a partir de hoy. Como les mencionábamos, se encuentran disponibles en el repositorio del ANAME que tiene la dirección lanameucr.ac.cr /inclinada repositorio y ahí en el buscador pueden ingresar directamente el título del producto que ustedes están buscando, ya sean estas guías o cualquier otro documento que el ANAME haya emitido o haya generado. También les recordamos que en las listas de chequeo al final se encuentra un correo en el cual nosotros estaremos recibiendo cualquier comentario, cualquier retroalimentación para poder ir mejorando estos productos y sería muy positivo que pudiéramos contar con experiencias ya de la puesta en práctica y del uso de estas guías y estas listas de chequeo para la inspección de las diferentes actividades que hemos presentado hoy. Siendo así, desde la ANAME, la Universidad de Costa Rica, les damos las gracias por haber participado y los esperamos en otra actividad de este tipo por en los mismos medios. Muchísimas gracias.